Perfecto, creo que podemos ir iniciando. De todas maneras, hay unas pequeñas instrucciones y eso dará tiempo para más personas unirse. Bienvenidos todos esta mañana a el webinar que hemos denominado Inocuidad y Sostenibilidad de los Alimentos de Origen Marino, superación de los retos comunes y mejores prácticas. Sus anfitriones, SCS Global Services y SQF Institute. Unas instrucciones antes de comenzar. Les indico que todos los micrófonos están apagados, todos los participantes se encuentran en modo escucha. Por favor, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de la charla, por lo que les solicitamos hacernos llegar sus comentarios o consultas vía chat, que lo pueden accesar al lado derecho de su monitor. Estas preguntas las iremos contestando conforme nos vayan apareciendo. Si no alcanzamos a responder todas sus preguntas, en días posteriores nos comunicaremos con ustedes para darles respuesta. Y también les comento que este webinar está siendo grabado. Van a poder tener acceso a la grabación del mismo también en días posteriores cuando se los hagamos llegar al correo al que se inscribieron. De nuevo, agradecemos tu atención en esta hora que esperamos sea muy amena. Me presento, mi nombre es Berlioz Bolaños, soy la directora de Ventas y Desarrollo de Negocios de SCS para Centroamérica, Caribe y Colombia, y quisiera también aprovechar unos cuantos minutos para presentar a SCS Global Service. Muy en breve la historia de la empresa. Es una compañía basada en los Estados Unidos de Norteamérica. A través de más de 38 años desde su fundación, ha sido pionera y líder en el campo de las normas de sostenibilidad y la certificación de terceros, trabajando con los sectores de recursos naturales, la cadena de suministro de alimentos, los productos de consumo y el clima. Nos esforzamos por promover los objetivos de desarrollo sostenible en colaboración con otros organismos y empresas. Estamos especializados en auditorías, análisis, certificación, verificación, evaluaciones de ciclo de vida, formación y consultoría estratégica. Nuestros 11.500 clientes aproximadamente se encuentran alrededor del mundo. Nuestra red de profesionales a través de los 5 continentes hace posible darles un servicio de la más alta calidad. Como les comentaba, nuestro foco es la sostenibilidad. Lo agrupamos en 3 grandes áreas: servicios de certificación ambiental, recursos naturales, alimentos y agricultura. Específicamente, algunos de los más de 100 programas que manejamos son los siguientes. Algunos pueden ser conocidos por ustedes como consumidores, por ejemplo, en los empaques pueden encontrar el logo de FSC relacionado con manejo forestal, carbono neutral y otros que también se encuentran más relacionadas con las actividades u operaciones, como una norma propia denominada Sustainable Run o la auditoría de carácter social SMETA. Otros programas que quizás sean más familiares para ustedes, como Non-GMO, Gluten Free, RCPO, y bueno, por supuesto los relacionados con las prácticas de acuicultura, ¿verdad? PAP, MSC, ASC, y los que están avalados por la GFCI, la Global Food Safety Initiative, como SQF, Global Gap y BRC. Muy bien. Sin más preámbulos, me gustaría presentarles a los panelistas de esta mañana. Nos acompaña el señor José Manuel García Campodónico Klegoski. Él, desde Perú, es ingeniero pesquero con un Magister Scientiae en Ecología Aplicada. Cuenta con 24 años de experiencia en calidad, producción, logística, ventas, inocuidad alimentaria y acuicultura, con un amplio conocimiento de la implementación de las normas de gestión. El señor García también es un ATP, Approved Trade Professional para BRC. Es un capacitador oficial de SQF e IFS
capacitador también de BAP, Best Agricultural Practices, en las categorías de plantas de procesamientos y fábricas de pienso, capacitador oficial de Seafood para la HACCP Alliance, aprobado por FDA, y para el Sanitation Control Procedures for Processing Fish and Fisheries, también aprobado por FDA. Es un capacitador de Global Gap en las categorías de criaderos y granjas, fabricación de piensos compuestos, entre muchas otras atribuciones que tiene el señor José Manuel, a quien le damos una calurosa bienvenida. También nos acompaña Jorge Zamora Rubalcaba. Él es ingeniero industrial, tiene una maestría en Administración del Tecnológico de Monterrey. El señor Rubalcaba tiene programas de alta dirección del IPAD, diplomado de Impacto Ambiental, Desarrollo de Negocios y Planificación Estratégica. Actualmente ejerce como director de Ventas y Desarrollo de Negocios para México. Jorge cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de consultoría, certificación, auditorías y entrenamientos, trabajando para diferentes tipos de organismos y con un amplio conocimiento de estándares diferentes, como ISO 9001, 14001, 45001, 21001, 22301, las ISO y FCC 22000, SQF, BRC, y en años más recientes cuenta con un enfoque en estándares relacionados con la explotación sustentable de la cadena de suministro, como por ejemplo en los estándares Bonsucro, manejo forestal, SCC, RCPO, carbono neutral, material reciclado y Zero Waste, entre otros. En esta mañana, en colaboración con el SQF Institute y con su representante para Latinoamérica, está Julián Poveda, basado en Colombia, quien es el coanfitrión de este webinar y a quien directamente le cedo la palabra para continuar con esta actividad. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, buenos días, José Manuel, buenos días, Jorge, buenos días a todos los asistentes, buenos días, espero que estén muy bien, donde se encuentren en este lugar en América Latina. Feliz de estar con ustedes tocando este tema que es relevante, en el cual vemos una gran tendencia, ¿sí? La inocuidad y la sustentabilidad son aliadas, no son rivales, y tenemos que empezar a formar como un solo sistema de gestión. Y por eso quisimos traer a estos dos expertos, a José Manuel y a Jorge, para que nos pudieran hablar un poco más sobre las particularidades de cada uno de ellos y también entender cuáles son los puntos donde ellas se vinculan. Entonces, con esta pequeña introducción a este webinar, queremos hacer algo más dinámico, más que un webinar teórico. Entonces sí esperamos mucha participación por parte de ustedes. En el chat ustedes encuentran la opción de preguntas. Ahí pueden escribir sus preguntas, por favor, y seguir respondiendo a lo largo de la presentación. Si no alcanzamos a responder sus preguntas, vía correo les daremos la respuesta con todas las preguntas recopiladas. ¿Listo? Entonces, precisamente cuando inocuidad y sustentabilidad son iniciativas aliadas, hay que entender también cómo arrancamos, ¿cierto? Y pensamos traer aquí a José Manuel para decirle, bueno, José Manuel, con toda tu amplia experiencia, el conocimiento del sector pesquero, ¿cuáles tú crees que son esos principios, esos primeros pilares desde el punto de vista de inocuidad que deben arrancar las empresas para empezarse a familiarizar con el tema de inocuidad y seguir avanzando? Está silenciado, José Manuel. Ahora sí. Ya. Gracias, Julián. Buenos días a todos. Gracias, Berliot. Gracias, Jorge. Bueno, a nivel de inocuidad alimentaria, un, digamos, factor gravitante es tener un plan HACCP, ¿no? Que es un sistema de gestión. Es, por decirlo de alguna forma, la columna vertebral de cualquier sistema de gestión de seguridad alimentaria. Pero este plan HACCP tiene que basarse en programas por requisitos, que constituyen la base. Entonces, si hacemos referencia a dos entidades cercanas, como por ejemplo es el Codex Alimentarius, que tuvo una revisión reciente del año 2020, y si nos referimos, por ejemplo, a las normas de buenas prácticas de manufactura de FDA, vamos a encontrar dos, digamos, termómetros bastante adecuados en cuanto a programas por requisitos. La siguiente, por favor, Berliot. Cuando hablamos de programas para requisitos, estamos hablando básicamente de dos aristas de trabajo que tiene que tener presente una planta, una fábrica que procesa productos pesqueros. Por un lado, las buenas prácticas de manufactura, que pueden estar basadas, por ejemplo, en una entidad como la FDA,
Y por el otro lado, todo lo referente a los procedimientos de control de saneamiento. Al final, esos procedimientos son los que van a demostrar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y hay que tener presente que esos procedimientos de control de saneamiento se enfocan en dos puntos gravitantes, que son el ambiente de procesamiento de la planta, o sea, la infraestructura, y por el otro lado, las prácticas de los empleados, entendiendo que los empleados en muchas ocasiones terminan siendo vectores de contaminación. La siguiente, por favor. Un detalle también importante que es importante resaltar, y es un error que a veces cometen las fábricas procesadoras, es llevar al plan HACCP peligros significativos que no necesariamente tienen que ser llevados al plan, sino que podrían ser manejados con los procedimientos de control de saneamiento. Entonces estamos hablando de peligros relacionados con el saneamiento. Por ponerles un ejemplo, o sea, peligros asociados con la contaminación del ambiente de la planta. El equipo de seguridad alimentaria puede perfectamente considerar que no son significativos al nivel de tener que llevarlo a un plan, sino simplemente manejarlo con todos los procedimientos internos a nivel sanitario, a nivel de saneamiento, que debería estar manejando la planta y que a la larga le van a dar el soporte al plan. Entendamos que cualquier esquema de certificación de seguridad alimentaria hoy en día, independientemente que hablemos de SQF, BRCGS, IFS o cualquier otro, tiene como columna vertebral el HACCP, el análisis de peligros y puntos críticos de control. La siguiente, por favor. Pero adicionalmente, habíamos mencionado a las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos de control de saneamiento. También debe tomar en consideración una planta, una procesadora de productos pesqueros, otros programas prerequisitos, que al final de cuentas van a ser requeridos de una u otra forma por los diferentes esquemas de certificación. Estamos hablando de programas prerequisitos vinculados, por ejemplo, a capacitación, la formación del personal, el control de proveedores, la trazabilidad, que es un aspecto que es tocado por todas las normativas, todo lo referente a lo que es el retiro y recuperación de productos, que en cuanto a la gestión de incidentes, mantenimiento preventivo, manejo de las reclamaciones, el tratamiento o el control del producto no conforme, el control de plagas, que hoy en día ya no se llama control, se llama gestión, porque se le ha dado un enfoque más que nada preventivo, ¿no? Y las acciones correctivas y preventivas. Entonces hablamos de procedimientos que de una u otra forma tiene que tener necesariamente una organización, una planta que maneja un sistema de gestión de seguridad alimentaria. E insisto en la necesidad de que esto es la base. Más del 80%, diría yo, de las no conformidades que se presentan hoy en día en un establecimiento no están directamente vinculados con incumplimientos del HACCP, están vinculados más que nada con incumplimientos de los programas prerequisitos. Esto para remarcar la importancia de este aspecto en el manejo y gestión del sistema, ¿no? Pues, Manuel, eso que mencionas me parece que es un punto clave, ¿sabes? Muchas veces cuando uno también tiene la oportunidad de visitar plantas y verificar toda la parte de auditorías, muchas de las típicas no conformidades están, como tú lo mencionas, en el programa prerequisito. Y has mencionado varias veces que este programa prerequisito, los que vemos en pantalla y hay adicionales, otros que se complementan también que no están en pantalla, me ayudan a consolidar y a formar una buena base para el HACCP. ¿Qué implica tener ese plan HACCP dentro de la industria de frutos del mar? Porque no es lo mismo hablar de la industria pesquera, hablar de la industria de producción de galletas para animales o galletas para humanos. Entonces, ¿qué me implica el HACCP en este sector específico? Bueno, el HACCP desde que fue creado en el año 69 hasta el día de hoy es, digamos, el sistema de gestión de seguridad alimentaria más, digamos, requerido hoy en día. Lo requieren no solamente las autoridades sanitarias, sino que te lo requieren los diferentes mercados de exportación. Si tomamos solamente como ejemplo uno de ellos, el mercado de los Estados Unidos, la FDA le pide específicamente a una planta que aspira a exportar sus productos al territorio americano que se le envíe el plan HACCP. El plan HACCP, obviamente, debidamente constituido, soportado sobre estos programas para requisitos que he mencionado, firmado por la persona de más alto rango de la organización. Y ese es el punto de partida. Hoy en día, digamos, cualquier autoridad competente, cualquier autoridad sanitaria que tiene que habilitar una planta de procesamiento, le pide a esa planta que tenga por lo menos implementado un plan HACCP.
Ya son pocas las que, digamos, requieren la certificación en el sentido de la habilitación, pero lo que se le pide específicamente es que lo tengan por lo menos implementado, puesto en práctica, que esté funcionando el sistema. Entonces hablamos no solamente de un sistema necesario para efectos de habilitar un establecimiento, sino también el sistema base o punto de partida para cualquier empresa que quiere, digamos, iniciar operaciones y exportar sus productos a cualquier mercado, ¿no? Ok, bueno, con respecto al uso del HACCP, algo ya lo he explicado anteriormente, pero el HACCP obviamente se enfoca en el análisis de peligros y puntos críticos de control. Y en ese sentido, la planta necesita hacer una identificación de todos sus peligros. Es un levantamiento de información. Entonces, ¿cuáles son los peligros que tengo asociados a la especie con la cual yo trabajo, independientemente que sea vegetal o animal? Aquí estamos, digamos, este webinar está enfocado en el sector pesquero. ¿Y cuáles son todos los peligros potenciales asociados a mi proceso? Cada proceso es único, ¿no? Con características particulares. Entonces, ese es un trabajo inicial que tiene que iniciar el equipo de seguridad alimentaria. Y a partir de ahí, ir desarrollando el HACCP. Tiene que hacer una identificación de cuáles de esos peligros potenciales se convierten en peligros significativos, cuáles de esos peligros significativos los puedo llevar necesariamente al HACCP o de repente los puedo manejar con los programas para requisitos que tengo ya implementados, etcétera, hasta llegar al punto culminante que es la determinación de los puntos críticos de control. La siguiente, por favor. Entonces, esto es importante y a mí me ha pasado en mi experiencia, me ha tocado hacer muchas capacitaciones de diferentes normativas y nos encontramos pues con la situación de que muchas veces los integrantes de un equipo de seguridad alimentaria no manejan los principios del HACCP, ¿no? Y ahí empiezan los problemas un poco porque, digamos, la información que se transmite no solamente a sus subordinados, a sus pares, se va tergiversando. Entonces, el equipo tiene que manejar bien los 7 principios del HACCP, entendiendo que partimos de 5 etapas preliminares y desarrollamos los 7 principios a partir del análisis de peligros. Había mencionado de que el equipo tiene que identificar qué peligros significativos lleva el HACCP. Y luego viene la determinación de los puntos críticos de control. Otro de los errores que se cometen es considerar los puntos críticos de control como parámetros de control. Los puntos críticos de control son etapas del proceso. Son aquellas etapas en las que yo voy a ejercer control de una u otra forma sobre aquel peligro significativo que estoy vinculando a esa etapa. La medida de control que yo pueda desarrollar o va a buscar eliminar, reducir o prevenir este peligro significativo. Y de la misma manera, así como ha establecido cómo va a ejercer control, también tiene que establecer cuáles van a ser los límites, porque los límites me van a decir a mí si estoy, digamos, dentro de la conformidad o dentro de la no conformidad. O sea, digamos, las desviaciones que pudieran ocurrir, las no conformidades, ¿no? Los incumplimientos, las especificaciones. Todas las actividades de monitoreo, qué voy a monitorear, cómo lo voy a monitorear, con qué frecuencia lo voy a monitorear y quién va a ser el responsable de ese monitoreo. Luego las acciones correctivas, o sea, frente a una desviación, ¿cómo procedo? ¿Qué cosa se la planta? Hoy en día se sugiere que las acciones correctivas sean predeterminadas. Es decir, cuando ocurre una situación de una desviación, el equipo de seguridad alimentaria ya debería saber cómo proceder y no simplemente mirarse las caras y decir, ¿y ahora qué hacemos? No, ya están predeterminadas. ¿Qué actividades voy a establecer yo para verificar mi sistema? ¿No? Y en ese sentido hay muchas actividades de verificación. No solamente son actividades de verificación las auditorías, lo son, por ejemplo, la revisión de las reclamaciones, lo son las calibraciones que se realizan en los instrumentos de medición y ensayo, las auditorías internas, etcétera. Hay muchísimas actividades de verificación que, digamos, la planta tiene que definir. Y finalmente, por decirlo, el corolario de todo esto son los registros.
todo aquello que yo aludí anteriormente, tengo que aterrizarlo en registros, que pueden ser en físico o a través de un sistema electrónico, no hay diferencia en ese sentido. Pero los registros tienen que estar accesibles, tienen que estar correctamente llenados, tienen que estar completados no solamente por la persona responsable de llenarlos, sino por quien es responsable de revisarlos. Solamente para ponerles un ejemplo, la FDA le exige a las plantas que los registros sean revisados en un plazo no mayor de 7 días. Es decir, todos los registros que estarían hoy día, por ejemplo, generándose en una planta típica, 25 de agosto, tienen máximo hasta el día miércoles de la próxima semana para ser revisados. Pasado ese tiempo, es como decir, ya se te pasó la oportunidad de hacer, digamos, ajustes en el proceso, de identificar tendencias, ¿no? Entonces, estás fuera de fecha. Ahí, en términos generales, he resumido un poquito de cómo se estructura el HACCP. Y esto es sumamente importante que una planta lo tenga presente, sobre todo para las personas que forman parte del equipo de seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, habíamos hablado que los programas prerequisitos son la base del HACCP. He hablado un poquito ahorita de lo que es el HACCP. Y el HACCP es la base de los esquemas de certificación de inocuidad alimentaria, de los diferentes esquemas de certificación que forman parte de GFCI. Por ejemplo, tenemos sistemas de gestión de inocuidad alimentaria estrictamente, como pueden ser BRCGS, SQF, IFS, FSC 22000, pero también hay otros esquemas que no siendo necesariamente de inocuidad alimentaria, también tienen estos componentes, como pueden ser BAP, Global Gap, etcétera. Ahí hablamos de esquemas de certificación que están ya más directamente vinculados al sector pesquero y acuicultura. Entonces, eso nos demuestra la interacción que hay entre todos estos niveles, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es el manejo de un plan de seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Y como corolario también quisiera mencionarles esta diapositiva en el sentido de que ejemplos de peligros que pueden ser controlados a través de un plan HACCP o que pueden ser controlados a través de programas prerequisitos. Por ejemplo, si yo soy una planta que procesa atún, elaboro conservas de atún, y tengo que lidiar con un peligro significativo como es la histamina. La histamina es un peligro significativo asociado a la especie. No la puedo manejar a través de un programa prerequisito. Es un peligro que obviamente va a implicar que yo establezca controles a nivel de temperatura y tiempo en el pescado. Entonces hablamos de un tipo de control específico en el producto, ¿no? Esto lo tengo que manejar necesariamente con un plan HACCP. Pero por ejemplo, si hablamos de contaminación de patógenos, ¿no? Y yo quiero controlar el que las personas se laven correctamente las manos, por ejemplo, antes de tocar el producto, si es que la operación implica mucha operación o manipuleo del producto, ahí estamos hablando de un tipo de control enfocado en los empleados. Eso sí lo puedo manejar yo con un procedimiento de control de saneamiento, ¿no? Un programa prerequisito. Y así tienen varios ejemplos. Entonces, es responsabilidad de los equipos de seguridad alimentaria hacer este análisis, hacer esta evaluación, darse cuenta qué peligros puedo manejarlos con los programas que yo ya tengo internamente establecidos y qué peligros significativos sí ameritan de ser llevados a un plan HACCP, ¿no? Esa es una diapositiva muy didáctica en ese sentido y es algo que siempre recalco en las capacitaciones, ¿no? Porque a veces cuando te toca revisar el plan HACCP te encuentras pues con una lista enorme de peligros significativos, 10, 15, entre biológicos, físicos, químicos, y no debería ser así, por ejemplo. La siguiente, por favor. José Manuel, tú mencionabas algo hace un momento, que el HACCP, siendo esa base de, acceso a mercados internacionales hoy en día, con las diferentes tendencias que hay, con los diferentes esquemas de certificación que tenemos en los diferentes sectores, daba eso. Pero yo también me estaba preguntando, y quiero pasarle la palabra a Jorge, desde el punto de sustentabilidad, ya ahorita José Manuel nos explicó cuáles son los esquemas tendencia en la parte de inocuidad de los alimentos, pero desde la parte de sustentabilidad en el sector pesquero, el sector en el que estamos hablando hoy en día,
¿cuáles son esas tendencias para llegar a los mercados internacionales y demostrar el cumplimiento de la sustentabilidad, que es un sistema completamente aparte, o más bien diferente en sustentabilidad comparado con tecnología, pero que sí tiene muchas aristas en los cuales se complementa? ¿Cuáles son esos esquemas? Correcto. Muchas gracias, Julián. Gracias, José Manuel, por esta entrada y este camino que nos vas trazando también esta parte. Gracias, Berliot. Buenos días a todos. Sí, me parece que este tema va a ser vinculante. Vamos a ver que el enfoque en la disciplina es una clarificación, primeramente, que se tiene que hacer. Sustentabilidad abarca 3 ángulos. Esos 3 ángulos, vamos a ser rápidos, ¿verdad? Que sea socialmente beneficioso, que sea ambientalmente adecuado y que sea económicamente viable. Creo que esos 3 ángulos van a hacer que se vea el panorama rápido. Finalmente, inocuidad busca el aseguramiento de la salud pública, busca el aseguramiento de la salud del consumidor, precisamente por esto, pero aquí viene. Si me puedes pasar a la siguiente, Berliot, por favor. Yo creo que aquí hay como muchos temas. Sin embargo, yo creo que aquí vamos a poner o puntualizar algunos de ellos que están en los ojos de todos. Me parecería que puedo confirmarlo. Empezamos con el primero muy rápidamente, los rendimientos. Todo mundo busca más, todo mundo busca que se incremente la producción, todo mundo busca que se suban los niveles de esto. ¿Por qué? Pues la demanda, el crecimiento demográfico, pero esto va a traer sus implicaciones. Va a haber alguna necesidad de estar trabajando los gases de efecto invernadero, vamos a tener que estar mirando el tema de biodiversidad, el tema de los empaques, que la circularidad está a todo lo que da en este momento. Sí es un contraste, ¿verdad? Que haya mucho alimento, se desperdicie alimento y haya poblaciones que no lo tienen. Y como tal, tenemos que estar impulsando todos los días, porque la competitividad es así, que podamos llegar a los mercados. Y aquí vinculo un poco la pregunta, Julián, que ¿quiénes ponen la presión o por qué estamos presionados en el tema de sustentabilidad? Creo que hay temas evidentes, hay temas elocuentemente claros que estamos siendo nosotros parte de esta época. Y bueno, cuando estamos hablando de esa presión, van a tomar las riendas grandes tractores, los grandes retailers, en este caso, que están exigiendo a su cadena de suministro que tengan acciones confiables, acciones transparentes, acciones que puedan tener precisamente esos compromisos, esos grandes retos que sabemos que van a estar y que va a haber siempre esta competitividad, pero me parece que van a ser principalmente las líneas que nos van a jalar. Aún así, también me parece que el incremento de la regulación, porque algo que se desordena o que se va moviendo, el gobierno tendrá que empezar a atraparlo. Y en el caso de las iniciativas en el marco geopolítico, ustedes están viendo iniciativa europea, iniciativa que está por Estados Unidos, iniciativa en Latinoamérica. O sea, tenemos realmente movimientos que al final de cuentas nos van a llevar a concurrir en ese tema, ¿no? Entonces, de primera instancia, la respuesta es muy concreta, ¿verdad? Que existe una gran preocupación de nosotros, en este caso como especie humana, porque si no hacemos algo, algo se va a complicar. Y también digo, continuando sobre este plano, tenemos esta dirección de grandes tractores o bien de grandes retailers que nos van a estar exigiendo y nos van a estar orientando a este tipo de acciones. ¿Sí? Bien, vamos a ver, no sé si me dan oportunidad de ver otras cosas que podamos estar haciendo. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Aquí simplemente son algunas citas, algunos datos, algunas cosas que estamos viendo que están sucediendo. Finalmente, nuestra demanda, nuestro consumo, nuestro crecimiento demográfico hará que se presenten ciertos fenómenos y se muevan ciertas variables. Si bien en el 74 había 10% de las poblaciones controladas porque estaba habiendo una sobreexplotación, esto se ha movido a más del 30%, 35%, que tenemos de estas poblaciones que están siendo explotadas y ahora tenemos que buscar una manera de controlarlas. Esto es importante en algunas de esas orientaciones, que tengamos cuidado con la sostenibilidad de la especie, que tengamos cuidado con el stock, que tengamos cuidado con el inventario que tienen estas poblaciones, porque finalmente hay una amenaza, ¿verdad? Solamente en un siglo
aproximadamente 25,000 especies están clasificadas porque pueden desaparecer solamente en un siglo. Y esto es algo que va prendiendo alarmas, ¿verdad? En distintos puntos de nuestra convivencia aquí. También podemos ver otras situaciones que van a ayudar o van a estar en pro de la sustentabilidad a largo plazo. Si le dan a la siguiente, por favor. Nada más para que tengamos una idea. Esto es un contraste muy interesante, sobre todo por la sobrecarga que tienen los sistemas terrestres. Finalmente, esto se va haciendo una concurrencia de diversos esquemas de sustentabilidad, tanto los terrestres como los marinos, y aquí se tiene que coadyuvar, se tiene que buscar un punto de encuentro en el cual sume todo a la cuestión de que esto se pueda aliviar, de que pueda despresurizar de alguna manera este estrés que trae el planeta. Si bien en el 60 había aproximadamente un consumo per cápita de 10 kilogramos, en este caso en las personas, pues se esperaría, ¿verdad?, que vaya subiendo y se proyecta que en 2050 pues se tenga esta posibilidad de insumos. Casi 3,000 millones de personas en el mundo dependen de los recursos marinos y los recursos costeros. Simplemente es como que un tema muy llamativo, ¿verdad?, para estas cuestiones. Y bien, yo quisiera ir avanzando para que vean un poco de... Sí, dígame. Disculpa, tengo una pregunta acá y una inquietud. También veo que en el chat nos escriben. Esto que nos estás presentando, estas cifras, ¿vendría a ser lo que está asociado al cambio climático y el impacto, básicamente, o cómo están relacionadas estas prisas con el cambio climático? Bueno, sí, la presión que tenemos por el cambio climático, pues tenemos varias preocupaciones, ¿no?, muy importantes, finalmente, entre que los glaciares están haciendo su efecto, entre que la temperatura del agua sube, en que esta cuestión del calentamiento del agua hace que aumente la acidez y que las especies se van comprometidas, los corales se van comprometidos. Sí, hay un vínculo, ¿no?, que en este caso nos va a llevar a esta parte de la sustentabilidad para poder remediarlo, prevenirlo o poder hacer algo que coadyuve a todo esto. Sí, en efecto, estas cuestiones están sumamente visibilizadas, estamos siendo pues muy proactivos en estudiarlos, sabemos que estamos en una curva y en una curva contra el tiempo. Al final de cuentas, creo que esto se está proyectando, ¿no? Esperando que también estos sistemas ayuden a que al menos una tercera parte para específicamente el campo de la pesquería pudiera estar certificado. Esas son demandas entre ya el retailer, el público, entre todos. Vamos a ver. Quisiera ver si tenemos oportunidad de vincular. Aquí esto es lo que podemos hacer. Me parece que esta es una gran oportunidad que tenemos para integrar, para fusionar, para elevar, ¿verdad?, el tema de la cultura y de esta colaboración entre todos los grupos de interés. Por supuesto, armonizar todos los referentes que podamos, porque es posible, además porque hay una cuestión, una reflexión muy básica, ¿verdad? Me decía un empresario, oye, Jorge, ¿y tú crees que esto de los sistemas y esto de la regulación en algún momento pare, disminuya? Claro que no. Finalmente yo les digo, no es por quitarles tranquilidad, simplemente va a ser más exigente, necesitamos más control, necesitamos más cuestiones que nos ayuden. Y veamos un poco la siguiente lámina para que podamos ver un poquito de este panorama que podemos aprovechar todo siempre como una oportunidad. Bien, un panorama rápido, sí, que está ahí, perdón, en la lámina que ya había mostrado Berliot, es la norma de acuicultura, la norma de este comité de productos provenientes de la pesca y las buenas prácticas de acuicultura. Esto tiene algo muy interesante que tiene precisamente el vínculo y que nos va a llevar a un concepto de integración de alguna u otra forma, dependiendo en qué campo estemos actuando, porque siempre habrá estos componentes comunes de manera, o como dicen en algún lado, sine qua non. ¿Qué es sine qua non? Es que deben estar instalados de manera permanente, que es este concepto dirigido por alta dirección, este concepto de la evaluación, sobre todo comunicación, capacitación y toma de conciencia, y claro, llegar a esa espiral ascendente que es la mejora continua.
Y por mencionar, ¿verdad? Estos componentes en una rápida vista, pues verán que el tema de agricultura sí tiene unos componentes fuertes al respecto de los 3 ángulos que les había comentado: sociedad, economía, ambiental, pero tiene 2 particularmente que van a poder estar ligados de alguna u otra forma con esa iniciativa de salud pública, con esa iniciativa de no llegar o que se evite llegar a una contaminación de producto que después se pueda trasladar al consumo humano. Tenemos ese vínculo en consumo de agua, en salud de la especie, en salud de la granja, que nos puede ayudar precisamente a vincular, a visibilizar, a hacer esas conexiones finas que tiene el sistema. Recordando que la sostenibilidad tiene sus 3 ejes trabajando de manera muy enfocada, y si también hay organizaciones que van a estar ocupando, ¿verdad?, la disciplina de inocuidad, pues ahí tendrá precisamente ese vínculo natural. El receptor llamado inocuidad, pues va a tener precisamente su identificación de todos los comentarios que nos hizo José Manuel. Estos peligros, pues ahí van a estar. Y en el caso, ¿verdad?, de la cuestión de MSC, pues tenemos una orientación muy enfocada precisamente a la parte de la sostenibilidad de las especies, esa cuestión de stock, esa cuestión de inventario, esa cuestión también de no trastocar, ¿verdad?, la biodiversidad, el ecosistema y sus servicios asociados, y que se maneje de manera efectiva la cuestión de la cuestión ambiental. Ya en el caso de BAPS es una norma que tiene también sus referentes de sustentabilidad y tiene incluido pues su capítulo como tal. Aquí la invitación siempre será a que nosotros vayamos sumando, ¿verdad?, a todos los esfuerzos necesarios para que nuestros sistemas no sean sistemas aislados, que nuestros sistemas no tengan este pequeño divorcio que luego se da entre las implementaciones, entre los enfoques de los equipos, que no haya esa pugna, ¿verdad?, porque es más o menos otro. Simplemente creo que van orientados a un tema muy importante, que es esta sostenibilidad de los recursos, que las generaciones presentes no comprometan los recursos de las futuras. Esto creo que es un mensaje muy básico, pero también muy importante, y que finalmente nosotros no sobrepasemos la carga del sistema. Cuando nos referimos a la carga del sistema, quiere decir que los mares, océanos, son el principal punto que absorbe CO2 o dióxido de carbono, en este caso en el planeta, y la idea es que no lo sobrepasen, porque finalmente es algo que estamos poniendo en un desequilibrio a nuestros ecosistemas, a nuestros recursos naturales. Eso es en este caso, es el punto que comentábamos de vínculos y de cosas asociadas. No sé si tengan alguna pregunta. O hay otra pregunta en el chat, no lo he visto, pero... A mí me gustaría complementar algo de lo que ha dicho Jorge también para, digamos, abrir el debate, ¿no? Después de haberte escuchado, Jorge. A nivel de sustentabilidad, las plantas procesadoras de productos del mar tienen retos muy importantes. Por ejemplo, el tema del fraude alimentario. Hoy en día es un aspecto que es tocado en casi todas las normativas de inocuidad alimentaria. Por ejemplo, la sustitución de especies, ¿no? Ahí estamos hablando de fraude. O de repente, si el recurso marino provino de una zona que no está habilitada legalmente para ser extraída. O de repente, si el arte de pesca que se utilizó para la captura de esa especie está prohibido. Y en ese sentido, el nivel de comunicación, de información que tiene que fluir de proveedor hacia la planta es crítico, ¿no? O sea, la planta tiene la responsabilidad de asegurarse la procedencia, el origen del recurso que está recibiendo, justamente para prevenir un aspecto que es el fraude, ¿no? Y eso está directamente vinculado con el aspecto de sustentabilidad en ese momento. El otro ejemplo aplicativo que quisiera mencionar también es lo que le pasa no solamente a la industria camaronera, a la industria salmonera, a los truchicultores, ¿no? Que es la posibilidad de que se le ingresen sustancias prohibidas a través del alimento balanceado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cultivo de salmones. Cuando tú tienes una gran cantidad de unidades contenidas en una jaula, digamos un espacio reducido en el cual el animal consume el alimento y en el cual defeca, eso se presta para un caldo de cultivo de que cualquier bacteria pueda aparecer.
Entonces, si eso se da, se le tiene que suministrar a la especie un alimento balanceado medicado. Entonces, ahí es responsabilidad también de la planta, en este caso del área de crianza, controlar la dosificación del antibiótico que en este caso se le esté suministrando, respetar los periodos de carencia para asegurar de que el producto, una vez que sea cosechado y procesado y vaya a un mercado de exportación, no sea detectado, por ejemplo, alguna sustancia prohibida, ¿no? Gran responsabilidad en ese entorno de lo que son las plantas de alimento balanceado, por ejemplo. Y de la misma manera, los ingredientes, los macroingredientes principalmente que utilizan las plantas, juegan un papel gravitante. Sabemos hoy en día los precios de la harina de pescado, los precios de muchos insumos, el trigo, la soja, la soya, y en ese sentido hay a veces las plantas que en su afán de abaratar los costos no controlan, como debería ser, la procedencia de esos insumos. Y ahí también existe la posibilidad de que puedan ingresar alguna de estas sustancias prohibidas, ¿no? Que están muchas veces relacionadas con materias primas de origen terrestre, de origen aviar, harinas de plumas, harinas de sangre, ¿no? Entonces, el concepto de inocuidad, sumado a la trazabilidad, tiene que estar presente en todo momento y está, digamos, diría yo, transversalmente vinculado a la parte de sustentabilidad en ese sentido. Y esto que he mencionado lo vamos a encontrar en casi todos los esquemas de certificación. Así que esto como complemento a lo que tú has dicho, y para abrir el debate, si es que alguien quiere ahondar más, que formulen sus preguntas. Sí, claro. No, totalmente de acuerdo, José Manuel. En el caso del MSC, pues tenemos una exigencia fuerte, ¿verdad? En cuestiones de captura, como lo mencionas, están las especies protegidas, están las especies prohibidas, ¿no? Que tiene en este caso el estándar. Y cuando mencionas alimentación y medicación, pues sí, también tendrá que ser con un enfoque de sustentabilidad, nuevamente, que no se recargue o sobrecargue tanto especies como el mismo sistema o el ecosistema. Correcto. Vamos a ver. Muy interesante, Jorge y José Manuel, ese link, esa unión, y creo que nos podemos también quedar debatiendo. Los invito, si tienen alguna pregunta en su chat, en la sección de preguntas, pueden escribirnos y nosotros vamos leyendo y vamos atendiendo las preguntas que ustedes nos están haciendo en estos momentos y las vamos atendiendo durante el evento. Bueno, hablamos de inocuidad, hablamos de sustentabilidad, hemos mencionado estos diferentes esquemas que son válidos desde el punto de vista de sustentabilidad, y José Manuel y Jorge estaban mencionando hace un momento todos esos requisitos que a su vez se convierten en especificaciones de los productos, porque si queremos ser sostenibles, tener una certificación sostenible, se termina convirtiendo en una especificación de mi producto, y yo tengo que velar dentro de la especificación de mi producto desde el punto de vista de inocuidad, siempre independientemente del esquema GFSI. En este caso, vamos a entrar a hablar un poco sobre SQF para las personas que no conocen el sistema SQF. Siguiente, Oriol, por favor. El sistema SQF o el programa SQF, por sus siglas, Safe Quality Food, es gestionado y administrado por el Instituto SQF, que a su vez es una división del FMI. ¿Quién es el FMI? Es la Asociación de Industria de los Alimentos, o los retailers de los Estados Unidos, que viene actuando desde 1977. Por eso, la tendencia número uno en todo el mercado norteamericano y asiático también, es el esquema SQF. Ya les voy a contar por qué nace. Resulta que el esquema SQF, nació en 1994 en Australia. En su primera versión fue una necesidad de atender o regular el mercado de cárnicos en este terreno. Pero en el 2003 fue adquirido por el FMI, por el Food Industry Association, para ser presentado posteriormente en el 2004 a la primera evaluación de reconocimiento de GFSI. Para los que no saben qué es GFSI, GFSI es el club top, donde están todos los grandes compradores a nivel mundial y dictaminan normas y establecen requisitos que deben armonizar los diferentes esquemas para poder acceder a nuevos mercados y a nuevos clientes. Y SQF pertenece a este club desde el 2004 en su primera versión y lo sigue haciendo hoy en día. Siguiente, por favor. Precisamente, aquí una comparación con los diferentes esquemas vigentes con reconocimiento de la Iniciativa Global de los Alimentos, o GFSI. SQF permite trabajar desde la producción primaria hasta el tenedor, no hasta la mesa, vamos hasta el tenedor. ¿Por qué? Porque cubre cada uno de los eslabones diferentes, desde la producción primaria de animales, la transformación y el expendio, el almacenamiento, la venta
y el procesamiento ya como tal del alimento cocinado. Esto es una gran ventaja, lo cual permite integrar bajo un solo sistema, bajo un esquema de sistema de gestión de calidad e inocuidad, todos los requisitos y poder atender en una sola auditoría diferentes requisitos en la producción primaria y en la producción de transformación de alimentos. Siguiente, por favor. La certificación SQF tiene estos códigos que ustedes ven en pantalla. Dale. Esta certificación que ustedes ven acá es dale un poquito más, Valiota. Lo que ven ustedes en pantalla es la edición 9 de SQF. Esa edición 9, ustedes ven los diferentes códigos porque atendiendo los requisitos de las diferentes partes interesadas, retailers, productores, vendedores, en fin, todas las partes interesadas, dijeron, no es lo mismo vender alimentos para humanos que alimentos para animales, en el caso del sector pecuario, ¿sí? No es lo mismo hacer, dentro de la categoría de alimentos para humanos, hacer galletas para el consumo humano que hacer un cárnico, o en este caso, disponer o beneficiar un pescado. Y es ahí que decidió establecer, atendiendo a diferentes requisitos como buenas prácticas de manufactura, términos, poderlos aterrizar a cada uno de los sectores. Para el sector que nos trae hoy en día, el sector pesquero, tenemos dos códigos. El primero, la producción primaria, que es toda la parte de la granja del sector, y el segundo, que es toda la transformación de los alimentos, cuando nos llega directamente a la planta de procesamiento y empezamos a generar este producto. Tengo un micrófono abierto, Berliot, si me puedes ayudar, por favor. Gracias. Este es el código que les aplica a ustedes, el código de manufactura de origen animal. Es específico para el sector. Ahí hablamos de buenas prácticas enfocadas a las necesidades de ustedes. Y ese programa por requisito que les mencionaba José Manuel, que son específicos, pues los trae. Desde la edición 9 tenemos algo muy importante, que es el código de calidad que ustedes ven en pantalla, en la parte de abajo, un sello. Este sello es un sello de calidad. Este sello es único en el mercado, que puede ser utilizado en su empaque primario de su producto. ¿Cómo se hace esto? Hay 5 formas de hacerlo. El código de calidad de SQF, que está más enfocado en la parte de producción y en la parte del producto, es decir, buscando eficiencia, reduciendo costos, buscando toda la parte de rentabilidad, se trata con esto más un código de inocuidad de SQF. En el caso de ustedes, cualquiera de los dos que ustedes ven, producción primaria o producción pecuaria en este caso. Otra opción es contar con cualquier otro esquema GFSI, el que se llame, más el código de calidad de SQF, permite marcar su empaque con el, ¿dónde está la cámara? Con el sello de producto de calidad de SQF, ese que ustedes están viendo en pantalla. Hay otras 3 opciones. La tercera es con una norma con certificación de ISO 22000 más el código de calidad de SQF, o hay la cuarta opción, un esquema HACCP certificado con el código de calidad de SQF, o inclusive el programa de fundamentos de SQF con el código de calidad de SQF. Siguiente, por favor. Precisamente les mencionaba el programa de fundamentos de SQF. Nosotros mencionamos que dentro de SQF tenemos una certificación que va paso a paso, que genera una ruta para poder entender aquellas necesidades y requerimientos que tiene hoy en día el mercado latinoamericano, ¿sí? Ustedes ven en el centro el código estrella, que es el requisito de inocuidad, del cual contiene un plan HACCP reconocido por el Código Alimentario, es una certificación acreditada, habla de aspectos de fraude alimentario, como lo mencionó José Manuel, de food defense y cultura de inocuidad, que son las grandes tendencias que manejamos dentro de inocuidad, ¿sí? Pero para aquellas empresas en el cual su sistema es un poco más inmaduro, por decirlo así, o no está tan desarrollado, o muchas veces tenemos un ISO 9000 y estamos empezando a dar un HACCP en inocuidad, ¿cómo hacer esa transición? Porque no es fácil llegar a un esquema GFSI completo. Entonces diseñamos este programa de fundamentos en 2 niveles, básico e intermedio. Ambos programas están enfocados en el programa de Global Markets o mercados globales de GFSI. Y ambos programas lo que buscan es desarrollar un sistema de gestión de inocuidad, generarse menos enfocado en documentación y sí informar el sistema de gestión. Esto es una ruta que me va a permitir mucho más asequible, pero siendo rigurosa, siendo técnica, con sustento, va mejorando. ¿Listo? Siguiente, por favor. Precisamente,
Ustedes ven acá esa ruta que les mencionaba yo de fundamentos a ese código de reconocido por GFCI. Una aclaración importante. El código de fundamentos es una certificación de tercera parte que se hace con organismos de certificación reconocidos por SQF, por auditores entrenados, pero esa certificación de SQF no es reconocida por GFCI, a diferencia del código de origen de manufactura de origen animal. Esta sí es reconocida por GFCI. ¿Listo? Pero el programa de fundamentos es una ruta que me ayuda a certificar mi sistema de gestión de inocuidad. Y existen casos de éxito en América Latina en los cuales ingresan por un programa de fundamentos de manufactura y pasan directamente en 18 meses al programa completo de GFCI. ¿Y eso de qué depende? Compromiso, cultura, muchos recursos no solamente económicos, recursos de personal dispuestos a entender y enfrentarse a los diferentes requisitos. Esa es una opción viable en el mercado y depende mucho de los compradores. ¿Por qué? Porque están buscando empresas con esquemas certificados de su sistema de gestión. Y fundamentalmente esa es una ruta viable, accesible en corto plazo. Pero el hecho de que sea accesible no quiere decir que sea más fácil o que no tenga un respaldo técnico. Siguiente, por favor. Listo. Uno de los plus que tiene SQF son las diferentes herramientas que tiene disponible para todas las partes interesadas. Las herramientas, ustedes pueden ingresar a la página de sqfi.com para poder descargar los códigos, los requisitos y descargar ayudas o guías de interpretación. Una de ellas, que son, bueno, vale la pena que recordar que eso es completamente gratuito, simplemente ingresan a la página, buscan la parte de español y descargan todo. En la parte donde dice ustedes fundamentos de SQF, pueden descargar estas guías, ¿sí? Un ejemplo de estas guías es la siguiente. Uno de los temas que tocábamos hace un momento era Food Defense. Esa es la guía número 14 dentro de SQF. Y esa guía me dice el cómo. Ustedes saben y seguramente tienen dudas de el qué, que es el requisito, pero no sabemos, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo lo hago? SQF diseñó estos pasos para que ustedes en su implementación sea mucho más llevadera. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta ahí que tiene la descripción del paso 1 a 1 con el detalle que hay que hacer para establecer un programa de Food Defense. Siguiente, por favor. Bueno. ¿Qué pasa con un sitio certificado con SQF en su edición 9 o en el programa de fundamentos? Tiene tres grandes compromisos, o más bien se destacan tres elementos. Uno, tiene credibilidad. ¿Por qué tiene credibilidad? Porque es reconocido de forma global. Si bien nuestro fuerte está en Norteamérica, porque somos de la Asociación de los Retailers de Estados Unidos, no quiere decir que no seamos reconocidos en Asia o en América Latina, que es lo que estamos haciendo este posicionamiento para cada una de las empresas. Este esquema es reconocido por GFCI desde el primer benchmarking que se realizó, es decir, desde el 2004. A la fecha se sigue manteniendo. Y dentro del programa de SQF, en su versión completa, la acreditada por GFCI, se realizan auditorías no anunciadas, una en cada 3 ciclos. Es decir, que de 3 auditorías, una tiene que ser no anunciada. Y de igual forma tenemos auditorías para aquellos sitios selectos que quieren que todas sus auditorías sean no anunciadas. Otro elemento fundamental es la transparencia. ¿Y por qué la transparencia? Nosotros como esquema tomamos la misión y la visión de poder desarrollar que somos transparentes a cada una de las partes interesadas. ¿Por qué? Todo el material de apoyo es disponible de forma gratuita para su descarga en los diferentes idiomas, inglés, español, portugués, en la página web. No hay que pagar nada, no hay que ser un sitio registrado para acceder a este material. Si ustedes quieren trabajar con las guías de interpretación, con las hojas de fundamentos, pueden acceder y descargarlas. No tienen que trabajar exclusivamente con SQF o registrarse en el sitio para decir que va a trabajar con SQF. No, es gratuito para todo personal. ¿Listo? Ese mismo material es el mismo para todas las partes interesadas. Es decir, no hay requisitos ocultos para auditores o guías específicas para auditores. No, acá todo el material es disponible. Es decir, que no vamos a tener en auditorías una guía para el auditor y decir, es que la guía auditor me dice esto. Muchas veces pasa con otros esquemas, ¿sí? Y los códigos contienen los requisitos auditables. Refuerza lo que les estaba diciendo. No existen guías o documentos generales en los cuales se lleven a otro lado. Y lo más importante es un esquema objetivo. ¿Cómo es objetivo? Es un sistema de inocuidad que está basado en los riesgos y en lo cual siempre va a estar buscando y promoviendo ese análisis de riesgos, ¿sí? Y es un código elaborado con enfoque a cada sector. Por eso les mencionaba al principio, no hablamos de forma general,
y teniendo en cuenta un sector del seafood como es acá, hablamos los requisitos y las dolencias que cada uno de ustedes tiene. Y los requisitos son claros y objetivos, es decir, es una norma fácil de leer, de entender, y con las herramientas disponibles me va a permitir seguir adelante. Por favor. Bueno, en América Latina tenemos, acá ustedes ven imágenes de sitios certificados con SQF en América Latina, del sector de pesca. Reconozco rápidamente, está Proma Rosa, que es una empresa ecuatoriana, está Frigolab San Mateo, también ecuatoriana. Bueno, hay grandes empresas como Luis Dreyfus Company, el grupo Lala en México, Bachoc en México también, que trabajan actualmente con el código SQF. Y la invitación es que ustedes también sean con SQF en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos a la sección de preguntas. Aquí ustedes van a poder tener la oportunidad de poder hacer todas las preguntas. Si tienen alguna pregunta en cuestión, aquí están los datos de José Manuel, de Berliot y los míos. Nos pueden escribir por correo electrónico o al número telefónico. Nos pueden estar escribiendo vía WhatsApp también, si lo desean. Ahí están los datos. No sé si hay alguna pregunta, Berliot. Sí, ya alguna la hicimos durante se respondió durante la charla, pero por aquí tengo una tal vez que me parece que podría ayudar a nuestros panelistas a contestar de manera concisa. Dice, todo quizás, bueno, puede ser para Jorge, ahí las vamos direccionando o los dos pueden intervenir. ¿Todo sistema de sustentabilidad se considera como un programa aparte dentro de una empresa? Y el complemento a esa pregunta es, ¿existen auditorías que tengan ambos alcances? Y bueno, me parece que en el caso específico de VAP, salvo también lo que agregue aquí José Manuel, pues sí contiene disciplinas que van tocando todos esos temas. Sin embargo, yo siempre atiendo y abordo desde la perspectiva de la estrategia del negocio, desde la perspectiva más elevada que tiene la organización, porque las preocupaciones, presiones, exigencias y demás van a tocar de alguna u otra forma los temas de sustentabilidad. Nadie estamos ajeno de eso, y bueno, si somos una empresa del sector pesquero, acuicultura o pescaderías, bueno, pues también vamos a estar presionados por ese tema de inocuidad. No sé, José Manuel ahí también creo que tiene un punto muy bueno. Sí, me gustaría complementar la respuesta de Jorge y también utilizar la última exposición de Julián, en el sentido de que, a ver, hablando las cosas en estricto rigor, los esquemas de certificación hoy en día surgen de la necesidad de las empresas de abrir mercados o porque hay una exigencia de algún cliente. Son pocas las empresas que por decisión propia implementan y certifican esquemas de certificación. Los saludo si es que es así, pero la mayoría tiene un origen comercial. Y en ese sentido, hoy en día que se pide a las empresas el que tengan un sistema de inocuidad alimentaria dentro de las diferentes opciones que se tienen, y se los digo yo que he sido cliente y he sido proveedor, o sea, a mí me ha tocado afrontar auditorías de diferentes esquemas de certificación y también me ha tocado participar brindando el servicio. SQF es un esquema de certificación bastante accesible para una empresa que de repente tiene un sistema no tan maduro como lo dijo Julián, comparado con otros esquemas que son mucho más minuciosos, mucho más meticulosos. Y en relación a ya sistemas de certificación más específicos, vinculados directamente al sector de pesca, como puede ser VAP, como puede ser ASC, el componente de sustentabilidad, de sostenibilidad, está incorporado dentro de la norma a través de cláusulas y requisitos que son motivo de auditoría. Solamente en el caso específico de ASC se maneja una auditoría aparte, paralela, para el caso de responsabilidad social. Pero los componentes de sustentabilidad están incorporados dentro de la estructura de la norma y son sujetos de auditoría el día de la auditoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no tengamos el enfoque de sustentabilidad como algo aparte, sino como parte del todo. Eso. José Manuel, tenemos la última pregunta. Aquí del público nos dice, ¿cómo sé que la identificación de peligros significativos que hice en mi operación es correcta? No sé si nos puedes dar un pequeño tip ahí por temas de tiempo y no pasarnos. A ver, eso dependerá mucho de la valoración que haga el equipo. O sea, ustedes mejor que nadie conocen la especie con la que trabajan y conocen las características de su proceso. Y ustedes tendrían que
darse cuenta si con los procedimientos internos que tienen implementados pueden o no manejar ese peligro potencial para la inocuidad alimentaria. Si ustedes se dan cuenta, luego de la valoración, que no es posible controlarlo al 100%, entonces estamos frente a un peligro potencial que tiene que convertirse en un peligro significativo y ser manejado a través del sistema HACCP, ¿ya? O sea, yo no debería llevar al HACCP, por ejemplo, el lavado de manos o la desinfección de la infraestructura dentro de la planta, ¿no? Pisos, paredes, paneles, techos, etcétera. O el desplazamiento del personal dentro de la planta. Los peligros que ese tipo de actividades, ese tipo de prácticas puedan conllevar para el procesamiento del producto pueden ser perfectamente manejados a través de estos programas prerequisitos, que son finalmente procedimientos internos de la planta. No hay necesidad de llevar ese tipo de peligros al plan HACCP, ¿no? Eso principalmente. Entonces, como el plan HACCP tiene que revisarse todos los años, ¿no? Normalmente la exigencia de la mayoría de esquemas de certificación, los invito a que revisen y evalúen no solamente el plan HACCP, sino también el análisis de peligros. El análisis de peligros es un complemento del plan HACCP, ¿ok? Entonces, todo es sujeto de revisión. Perfecto. Muchas gracias por esta última respuesta, José Manuel, y Jorge también por tu presentación, Julián. Creo que con estas respuestas damos por finalizado al ser las 10:04 en Costa Rica. Les agradecemos muchísimo su participación. Tenemos unas cuantas preguntas más que les haré llegar a cada uno de ustedes para que me ayuden con las respuestas, pero en general creo que ya es hora de ir terminando. De nuevo, agradecerles por su atención, participación, a nuestros panelistas invitados y a SQF por la coorganización de este webinar. Muchas gracias por la invitación nuevamente, José Manuel. Jorge, gracias por su ilustración en estos temas que son tendencia hoy en día en inocuidad y sustentabilidad. Están ustedes viendo en pantalla todos los datos de contacto de nosotros para que no duden en contactarnos. Estamos siempre disponibles, digo yo, a un correo de distancia, a un WhatsApp. Es más fácil. Entonces, cualquier pregunta, estamos siempre para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A todos. Muchas gracias, Berliot. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias.